Gente, buenas, ¿cómo andan? Que les habla Renzo otra vez. Hoy vamos a hablar de radiografía de tórax, un estudio complementario bastante este, habitual en la práctica. Así que bueno, vamos a revisar sus bases anatómicas. ¿Qué tenemos que evaluar? ¿Sí? Toda esta listita que tenemos acá. ¿Ah? De todo esto para el examen, hay varias de estas que a ustedes les va a interesar para lo que es el examen, básicamente. El resto les puede interesar muchísimo para su vida con futuros médicos y médicas. Espero que les sirva y vamos a charlar un poquito de eso. Técnica. ¿Qué parámetros tenemos en cuenta? La penetración o penetrancia, si la imagen es completa o incompleta, la rotación y la inspiración. Esto se, a ver, si por ahí les surge la duda de si esto se los van a preguntar en el examen, no, no les van a preguntar examen de anatomía en el primer año sobre la técnica de la RX, ¿tá? Pero les va a servir para entender o llevarse un poquito más de este estudio que, como les decía, es bastante habitual. Bien, un pequeño esquema de lo que se va a ver en una de frente, piernas de perfil, ¿sí? Y comenzamos. Entonces, RX, ¿sí? Superposición de estructuras en el eje anteroposterior. En este caso, en este caso, la radiografía, o la mayoría en realidad de los casos, la radiografía se hace desde posterior, anterior como el ejemplo que vemos acá. ¿Eh? Esto que la punta sería el tubo de rayo. ¿Ah? Entonces, el rayo ingresa desde posterior hacia anterior, y esto tiene un porqué, y es básicamente evitar lo que sería el efecto de magnificación. ¿Qué quiere decir esto? Que las estructuras que están más lejos del chasis se ven un poco más grandes de lo habitual, ¿sí? Entonces se evita eso, o se evita que pase esto con el corazón, justamente poniéndolo lo más cercano del chasis posible para que mantenga o que se vea su tamaño casi real, ¿sí? Que no se magnifique. ¿Está? Bien, que parezca un corazón más grande de lo que es. Bien. Después tenemos, o podemos ver, en este caso, una pequeña marca que nos va a decir cuál de los lados es derecho. No podemos saber si la paciente tiene la dextrocardia, por ejemplo. ¿Mm? eh, no podríamos saberlo sin una marca que nos diga que es derecho o izquierdo. ¿Está? Bien, bien, bien. En cuanto a la técnica, entonces, la imagen completa o incompleta. ¿Cómo nos damos cuenta? Hay que ver las articulaciones glenohumerales, ambas, los senos costofrénicos, una parte del abdomen, en este caso la cámara gástrica, ¿sí? Que ya van a ver que es cuando estudiamos abdomen. ¿Ok? Bien. Rotación. ¿Cómo sabemos si una imagen está rotada o centrada? Hay que medir, o bueno, por lo menos, o ver y o buscar que el borde medial de la clavícula sea equidistante, o ambos bordes mediales sean equidistantes a la apófisis espinosa de las vértebras torácicas. ¿Bien? Fíjense que en este caso la derecha tiene la distancia es menor, ¿bien? Por lo tanto está levemente rotada esta imagen, levemente. Bien, inspiración y penetración. Penetración, penetrancia. ¿Qué quiere decir esto? Bien, eh, a ver, el rayo o los rayos tienen que atravesar al paciente para llegar hasta el chasis, ¿sí? A veces que los rayos lo atraviesan como con mucha intensidad, que todo esto depende del voltaje, ¿sí? Con mucha intensidad, o otras veces que no lo atraviesan tanto, ¿sí? Eso va a hacer que se vea distinto. Esto necesita una penetrancia correcta, ¿sí? Y en este caso, en esta RX vemos una buena penetrancia. ¿Por qué? Porque por detrás de la silueta cardíaca se pueden ver apenas los cuerpos vertebrales, ¿sí? Se dejan ver a través. ¿Está? Eso sería una penetrancia correcta, ¿sí? Si nosotros podemos ver bien los cuerpos vertebrales y diferenciar sus accidentes, ahí estamos hablando de que ahí está muy penetrada la imagen,
¿sí? Y lo contrario, si en vez de diferenciar bien lo que serían los accidentes y los cuerpos sí, y los cuerpos vertebrales, los vemos como una masa más radiopaca, y probablemente pase lo mismo con los campos pulmonares, probablemente la imagen esté poco penetrada. Espero que haya quedado claro. ¿Sí? En cuanto a la inspiración, una imagen bien inspirada, o en una imagen bien inspirada, deberíamos contar costillas, ¿sí? Arcos posteriores de las costillas, deberíamos contar entre 10 y 11 arcos posteriores. ¿Tá? O como también podemos darnos cuenta, cúpula diafragmática derecha, deberíamos contar 6 o 7 arcos costales anteriores. ¿Eh? Eso lo vamos a ver ahora cuando contemos las costillas. ¿Ok? Bien, eso sería la técnica, y la parte de la técnica. Después dijimos que íbamos a evaluar partes blandas, ¿no? Bueno, podemos ver el hueco axilar, ¿sí? La silueta mamaria, ¿tá? Evaluar en que no haya calcificaciones, por ejemplo, ¿sí? Vemos que están bastante libres, ¿tá? Partes óseas, podemos evaluar la clavícula, bueno, la especificidad del húmero, ¿tá? Que justamente no vamos a pedir una imagen para ver esto, ¿sí? Para eso justamente pedimos las de hombro. Pero bueno, vemos la escápula y ahora sí vemos las costillas, ¿sí? Parte del esternón muy superpuesta, ¿sí? Y las costillas, que hay que contarlas justamente para ver si la imagen está bien inspirada o no, ¿sí? O correctamente inspirada, ¿tá? Bien, si vemos, vamos a ver, si vemos la imagen, ¿sí? Nos vamos a encontrar con este pequeño arco bastante marcado, ¿sí? Que no es más que la primera costilla, ¿está? O el arco anterior, la primera costilla, y si lo seguimos bien, nos lleva hasta el arco posterior. No puedo subir más porque estoy grabando en Zoom, lamentablemente, y se me baja la barrita de arriba, ¿tá? Pero si seguimos esto, si lo siguen bien, los va a llevar al arco posterior, ¿sí? Arco posterior de la primera costilla, arco anterior de la primera costilla, ¿sí? Fíjense, inmediatamente por debajo de lo que sería el arco, no estoy pudiendo marcar, inmediatamente por debajo de lo que sería el arco posterior está de la primera, está el arco posterior de la segunda, ¿sí? Que es este que vemos acá. Arco anterior de la segunda costilla, perdón, posterior de la segunda costilla, arco anterior de la segunda costilla, ¿sí? Y ahora vamos a poder hacer lo mismo con la tercera. Arco posterior de la tercera, arco anterior de la tercera, ¿sí? Arco anterior de la cuarta, de la quinta, de la sexta, de la séptima costilla. ¿Sí? Vemos cómo está bastante bien inspirada. Y lo mismo acá. ¿Sí? Arco posterior de la primera costilla, sí que era el que marcábamos hoy. Arco posterior de la segunda, que es este. Arco posterior de la tercera, cuarta, quinta, sexta, octava, 9, 10, 11. Contamos 11 arcos posteriores y 7 o 6 o 7 arcos anteriores. Por lo tanto, está bien inspirada. ¿Sí? Está esta imagen tiene una inspiración correcta. Bien, campos pulmonares y diocisenos costafrénicos. Bien. Los campos pulmonares justamente son estos espacios radiolúcidos en los cuales encontramos a los pulmones, bien, que los vemos a ambos lados. Bien, lo seguimos bien, seguimos el contorno. ¿Por qué? Porque estos pulmones están pegados a la pared, ¿sí? O unidos en realidad a la pared costal a través de la pleura, ¿sí? Que es una serosa. La pleura que va a tener dos hojas, una visceral y una parietal. La visceral es la que se pega al pulmón, la parietal es la que se pega a la pared. Y entre ellas existe un pequeño espacio real colapsado, ¿sí? Que es el espacio pleural. ¿Tá? Es un espacio real colapsado. No sé, a ver, ustedes cuando les pregunten, si es que les preguntan, tendrán que contestar como dice el libro, ¿sí? Algunos libros dicen un espacio virtual que se vuelve real, algo que es muy raro, lo único virtual que se volvió real fueron las clases, eh, pero más allá de eso, es raro que algo virtual se vuelva real, ¿sí? En cambio, un espacio real colapsado, ¿sí? Puede de repente pasar a estar ocupado. ¿Sí? Este espacio
o sea, en patologías de la pleura, por ejemplo, un derrame pleural, ¿sí? Vamos a ver, o lo vamos a poder ver en una radiografía. ¿Ah? Entonces, como les digo, habría que seguir bien, ¿sí? Campo pulmonar, bien viendo los bordes, y los senos costofrénicos, ¿está? Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de los derrames pleurales, los senos costofrénicos siempre tienen que estar libres, ¿sí? Como se ven en este caso, libres con esta forma afilada. Si hubiese un derrame pleural y la persona esté parada o de pie, por gravedad, ¿a dónde va a ir el líquido? A la zona más declive. ¿Y cuál sería la zona más declive? Los senos costofrénicos. ¿Eh? Fíjense cómo vemos también las cúpulas diafragmáticas, ¿tá? Donde estaría justamente la pleura este, parietal, diafragmática, ¿eh? Y cómo vemos más alta la cúpula derecha que la cúpula izquierda. ¿Eh? Esto es así hacia anterior, ahora en la otra radiografía lo vamos a ver un poco mejor. Pero esto es así hacia anterior, ¿sí? Y después esto se invierte. Bueno, ahora como les digo, lo vamos a ver en la otra imagen. ¿Sí? Bien, eso entonces, campos pulmonares, ¿tá? Senos costofrénicos, ilios, ¿sí? Ilios pulmonares. ¿Qué podemos ver del ilio pulmonar? Por ejemplo, estas estructuras, ¿sí? Que están con este entramado, ¿sí? Son ramas de lo que sería la arteria pulmonar, ¿tá? Ambas arterias pulmonares, izquierda y derecha, que em, forman parte de los ilios, ¿tá? ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Que se vea básicamente así como se ve, ¿sí? Después van a estudiar en fisio que los puntos alvéolos están mejor, sí, mayormente ventilados o mejor ventilados hacia los ápices y están mejor vascularizados hacia las bases. ¿Sí? Fíjense cómo la sangre va hacia las bases, se nota en esta imagen. También va, sí, hacia los ápices, pero no tanto como hacia las bases, ¿no? Entonces los cilios se ven bastante bien, ¿sí? En este caso. ¿Qué otra parte del ilio podemos ver? La vía aérea, ¿sí? ¿Qué parte de la vía aérea? Fíjense, vamos a ir a la tráquea, ¿tá? Y podemos ver su división. Justo acá, en este punto, vamos a ver bronquio principal derecho, continuando, o pareciera que continúa la tráquea, y bronquio principal izquierdo, ¿sí? Con esta orientación más horizontal, ¿sí? Porque justamente la tráquea tiene una leve inclinación hacia la derecha, ¿tá? Entonces el bronquio frente izquierdo tiene un camino un poco más largo, si se quiere, que recorrer para llegar al otro pulmón, ¿sí? O al pulmón correspondiente. Ese bronquio principal izquierdo se puede ver bien, ¿sí? Y el bronquio principal derecho. Esos también son parte de lo que sería el ilio. Bien, por último entonces vamos a hablar lo que sería silueta cardíaca, ¿verdad? Que es lo que vemos en el mediastino, lo que vemos en el centro de la imagen, ¿sí? Junto con la columna y el esternón. En cuanto a la silueta cardíaca, por ahí esto lo van a estudiar para la semana que viene, pero bueno, ya les queda, ¿sí? En una imagen vamos a ver del lado izquierdo algo y del lado derecho otra cosa, ¿sí? Del lado izquierdo, el primer arco, esta primera eh, estructura que se ve, ¿sí? Más radiopaca, es el arco aórtico. En realidad es la proyección del arco aórtico, ¿sí? Que pasa a llamarse botón aórtico en la radiografía, ¿sí? Botón aórtico. Es la proyección del arco aórtico. Por debajo, el botón pulmonar, ¿sí? Ya habíamos hablado un poco de lo que era la arteria pulmonar, ¿ah? Botón aórtico, botón pulmonar. Y por debajo vemos lo que sería la silueta del ventrículo izquierdo, ¿sí? El ápice, la punta del corazón, el ápice, ventrículo izquierdo, ¿tá? Ya más en el medio se superponen los ventrículos, ¿sí? Recuerda que el ventrículo derecho tiene como una posición más anterior, ¿sí? Y media, ¿tá? Entonces, a esta altura estarían bastante superpuestos los dos. Lo que sí se puede ver del lado derecho, ¿sí? Es vena cava superior, atrio derecho, ¿sí? Todo como una continuidad, vena cava superior, atrio derecho, y vena cava inferior, ¿sí? Si le prestamos atención justo ahí, se ve el callado de la vena ácidos, pero
nada, lo estudian para la semana que viene, el último año, y lo vienen a ver acá. Entonces, ven acá superior, atrio derecho, ven acá inferior. ¿Sí? Bien, por último entonces, bueno, haciendo un repasito final, ¿sí? Vemos entonces las cúpulas diafragmáticas, cámara gástrica, y esto es parte de colon, ¿sí? Como para completar la imagen, parte de colon, ¿sí? Intestino grueso, ¿tá? Después podemos ver, o más que nada podemos interpretar, ¿sí? O buscar, o imaginar que vemos. Sí, bueno, no, imaginar no, sino que tomar referencia anatómica, ¿sí? Eso, tomar referencia anatómica y buscar las distintas fisuras, ¿sí? Sabemos que el pulmón derecho va a tener dos fisuras y el pulmón izquierdo va a tener una sola. Y eso lo vamos a ver igual también un poco más en lo que es segmentación broncopulmonar, ¿tá? Pero bueno, vemos que la fisura oblicua, ¿sí? Se proyecta por debajo de lo que sería el arco anterior de la quinta costilla, o sea, primera, segunda, tercera, quinta, ¿sí? Se proyectaría por debajo, ¿tá? Y el de la transversa por debajo de la tercera, ¿sí? Primera, segunda, tercera. Ahí está. Esas, ¿sí? Las fisuras se marcan mucho más cuando hay alguna patología pleural, por ejemplo, una fisuritis, ¿sí? Nada, se van a ver no importa cómo se van a ver. Sí, eso lo aprenderemos después. ¿Ah? Bien, pasamos entonces, te devuelvo la imagen, ¿sí? Un poco de lo que estamos, y pasamos a lo que sería laterolateral, ¿sí? Una RX de tórax de perfil. ¿Sí? Vamos a comenzar fíjense cómo se superponen ambos campos pulmonares, ¿no? Ambos campos pulmonares, las cavidades cardíacas, todo está superpuesto en el eje laterolateral. Bien, comenzando de superior a inferior, les voy a mostrar una pequeña estructura, ¿sí? Ósea, bien finita, que se ve que es la escápula, que parece que nos delimita varios espacios. Bueno, en realidad no, es la escápula, ¿sí? Bien, si nos vamos hacia anterior, vamos a ver esta estructura más radiolúcida que parece un tubo gigante, justamente es la tráquea, ¿sí? No es un tubo, obviamente, es un órgano hueco, ¿sí? Pero parece. Bien, entonces tenemos la tráquea, ¿ah? Seguimos la tráquea y vemos otra estructura circular, circular, que parecía ser un bronquiofuente, y por la dirección, ¿sí? O en realidad por cómo se proyecta, parecía ser el bronquiofuente izquierdo, ¿sí? Bien, bien, bien. Si nos vamos a lo que es corazón, o silueta cardíaca, vamos a encontrar, por ejemplo, esta que es posterior, ¿sí? Perdón, posterior, anterior, posterior, columna, anterior, esternón. Lo vi por sobreentendido, ya haberlo explicado antes, ¿sí? Entonces, la cavidad cardíaca más posterior y que encima no tiene contacto con el diafragma es el atrio izquierdo, ¿sí? Que es lo que vemos acá. La que sí contacta bastante más, en realidad recontra contacta con el corazón, es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Que tenemos acá. Ventrículo derecho mucho más pegado al esternón, ¿sí? Más ocupando la cara anterior, ¿está? Del corazón. Y vemos un gran vaso saliendo del corazón, ¿sí? Con una porción ascendente, horizontal, descendente, que justamente es la aorta, ¿sí? La arteria aorta en su arco, su porción ascendente, horizontal y descendente, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan que hoy hablamos de los senos costofrénicos? Bueno, yo les dije que, o en realidad de las cúpulas diafragmáticas, perdón, hablamos de cúpulas diafragmáticas, ¿sí? Bien, les dije que la derecha era más alta que la izquierda hacia anterior, ¿sí? Acá vemos la derecha, acá vemos la izquierda, ¿ya? Derecha, izquierda, pero hacia posterior esto se invertía, ¿sí? La derecha la seguimos, y fíjense cómo es más baja hacia posterior
que esta que vemos acá, que es la izquierda, que es un poco más alta, hacia posterior. ¿Sí? Acá vemos seno rectofínico posterior y acá vemos seno cardiofrénico. ¿Está? Bien, ahí tenemos un poco de referencia y listo con RX de tórax. ¿Sí? No se olviden de seguirnos en las redes y bueno, los y las veo, en realidad no, pero los y las espero entonces en el próximo video de segmentación broncopulmonar. Hasta luego.